Un saludo para todos y bienvenidos a una nueva entrega de el programa de los jueves de Vida Coherente. Para algunos que están en España, por ejemplo, tal vez salga ya sea viernes, pero para la mayoría que nos escucha yo creo que es el jueves. Y el título del programa de hoy es El cerebro y la mente. Fue un programa hecho un poco de urgencia porque, surgió algo dentro de nuestros estudios que a mí me llamó mucho la atención. En realidad me sorprendió. Recuerdo que escuchando, leyendo a un neurocientífico, me había parecido muy bien que una de las cosas que mencionó era que la neurociencia tenía una asignatura pendiente, el estudio de la conciencia. Me dejó muy contento porque hoy por hoy toda la ciencia, y esa es la gran diferencia con nosotros, que tomamos cosas de la ciencia, pero nuestro trabajo es conciencial. La gran diferencia es que la ciencia toma a la conciencia como una capacidad humana y para nosotros la conciencia es una entidad, somos nosotros mismos. Nosotros somos una conciencia experimentando en cierta frecuencia de realidad. Entonces es una diferencia muy grande. Y leí un artículo de un neurocientífico donde mencionaba que la gran asignatura pendiente de la neurociencia era el estudio de la conciencia. Eso me puso muy contento en su momento. Lo que pasa es que ahora ya parece que están conformes con la definición que hicieron de conciencia, la cual no deja de ser una capacidad cerebral, y eso está muy lejos de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros vemos, de nuestro trabajo, de una terapia energética, de la autotransformación, de la autosanación, de todo eso está muy, muy lejos, muy lejos. Entonces hoy voy a hablar en contra de la neurociencia, no en contra, sino que es nuestra postura frente a la postura de la neurociencia actual, que al parecer está más definida que hace unos 3, 4 años cuando leí eso. Nosotros tomamos de todos modos lo que se está descubriendo, y quiero decirles que en el siglo XXI la neurociencia dio un gran salto porque estaba como dormida. Entonces lo que va descubriendo nosotros lo utilizamos. Recuerdan que mencionamos muchas veces que el mundo, para la neurociencia, el mundo, la realidad circundante, es una proyección cerebral, es una proyección del cerebro. Ellos admiten que afuera hay una serie de energías que inciden sobre los receptores de los sentidos, los cuales convierten esas diferentes energías
en la única que utiliza el cerebro, el único idioma que utiliza el cerebro, que es energía eléctrica, en electrones. Pero no hay objetos afuera, definido por la neurociencia. Es el observador quien crea su propia realidad, y no cualquier realidad, sino que crea un modelo de realidad que nuestro cerebro, limitado, intervenido, puede gestionar, porque hay una cantidad de cosas que nuestro cerebro no puede gestionar, no puede entender, y sin embargo existen. No son solo conceptos, sino muchas cosas más. Hoy vamos a ver una que es especialmente importante e impresionante. Lamentablemente fue hecho por un científico mexicano que trabajó en los años 80, alguien que desapareció, no murió, desapareció literalmente con su esposa, Jacobo Gringer Silverbaum. Gringer Silverbaum, Jacobo. Estudió muchas cosas, tenía toda una teoría que la llamaba sintérgica, que también la vamos a ver. Es un caso para estudiar. Una persona muy dedicada, tuvo sus libros. En este momento, como la mayoría no, ninguno se reeditó, están totalmente agotados. Pero bueno, por allí tal vez alguna cosa se consiga. Es un científico del tipo, como se decía en aquella época todavía, espiritual, que andaba con todo este asunto del chamanismo, algo que yo estoy siguiendo ahora bastante de cerca otra vez. Y bueno, es un científico digno de tomarlo en cuenta, aunque misteriosamente, junto con su esposa, los hicieron desaparecer. Probablemente estaban encontrando elementos que no le convenían o no les conviene a la élite, ya saben, a la minoría que nos domina, a los que de alguna manera heredaron todo esto de la raza humana como esclavos. O sea, son los mismos que nos intervinieron, pero que se quedaron aquí como linaje de sangre. Bien, dice la neurociencia ahora que la mente no es otra cosa que la actividad consciente e inconsciente del cerebro. La mente es la actividad consciente e inconsciente del cerebro. Cuando leí esto, bueno, la verdad que quedé muy triste porque el concepto de mente que tiene la neurociencia actual es demasiado pobre. Si eso es nuestra mente, prácticamente no tenemos mente, o tenemos una mente demasiado pequeña, algo que no es muy útil. Ahora, esa es la mala noticia, que aparentemente coinciden los neurocientíficos en que la mente no es otra cosa que la actividad cerebral, consciente e inconsciente. La buena noticia es que esto es imposible,
Porque como siempre, lo que hacen las diferentes disciplinas, las diferentes ciencias, es desconocer el trabajo que hacen los demás. Es como que cada uno va por su carril, va descubriendo cosas, pero no se comunican entre sí. Bueno, primero que nada, el cerebro no es el único sistema neuronal de neuronas tipo cerebral que tenemos. Vamos a empezar por allí. Sabemos que en los intestinos nada más tenemos 100 millones. En el corazón hay 40.000, pero esas 40.000 alcanzan para que todo un instituto que hace 30 años que está investigando, con grandes investigadores, como el doctor Childre, como Rollin McCarthy, que no van a jugar al instituto, investigan de verdad. Y han llegado a la conclusión que el corazón está conectado a una inteligencia superior. Si el corazón está conectado a una inteligencia superior, si quieren llamarle Dios, llámenle Dios. Después podemos explicar bien lo que es. Pero si el corazón está conectado, les voy a decir lo que es para mí es el campo de información cósmica. Entonces, si el corazón está conectado con todo un campo de información cósmica que pertenece a la conciencia absoluta o a la fuente, entonces el cerebro no es la única mente que tenemos disponible. En todo caso, podríamos hablar de una mente cerebral y después de la mente con mayúscula. O sea, mente, desde nuestro punto de vista, con mayúscula, mente completa, es sinónimo de... es lo mismo que conciencia, es lo mismo que alma. Cuando dejamos este cuerpo, lo que sale de allí, que los rusos le dicen fuerza vital, es el alma, es la conciencia, es la mente. Ahora, si hablamos de la actividad cerebral, eso es otra cosa. En los últimos programas estuve hablando de las características absurdas del cerebro. Así que ahora todo lo que podemos decir del cerebro, lo podemos decir del concepto de mente que tiene la neurociencia actualmente. Es para reírse a carcajadas, realmente. La misma neurociencia describe al ego, lo que se le dice ego, como inexistente, como una construcción cerebral de todo el cerebro ilusoria que nos separa entre nosotros, nos aísla dándonos o tratando de convencernos de una autonomía que no existe. Bueno, si la mente es la actividad del cerebro, entonces nuestra mente hace esa porquería de separarnos. Cuando eso va en contra de nuestro diseño, de nuestro propio diseño. Primero, es un falso yo. Esto desde nuestro punto de vista. Nos separa de nuestro verdadero yo, que es el alma, la conciencia. Nos separa entre nosotros. Y ya sabemos, por otras investigaciones, pero investigaciones del tamaño de la superinvestigación de Harvard, esa de 80 años, longitudinal, donde se estudiaron vidas enteras, de principio a fin, que la soledad mata, el aislamiento mata. Entonces, como nuestra mente nos traiciona, nos trata de aislar, nos trata de separar, sabiendo
que el aislamiento nos mata? O sea, ¿es una mente traicionera? Todo esto se lo preguntaría yo a cualquier neurocientífico que me esté escuchando. Por un lado sabemos que el aislamiento mata a una persona, al menos la enferma de gravedad, y muchos mueren. Por un lado. Y por otro lado, una de las actividades del cerebro es crear una ilusión llamada ego que nos aísla. Entonces tenemos una mente traicionera. Según la misma neurociencia, el cerebro es prácticamente puro inconsciente. Almacena 11 millones de bits contra 50 bits por segundo que almacena la partecita consciente que tiene el cerebro. Entonces tenemos una mente inconsciente. ¡Qué desastre de mente! Tenemos una mente 99.9% inconsciente. Y lo que queda, el poquito de conciencia que queda, bueno, en realidad se usa para darnos una sensación o una ilusión también, por ejemplo, de que somos libres. La misma neurociencia llegó a la conclusión que desde el cerebro no somos libres. Así que tenemos una mente que no solamente no es libre, nos priva de la libertad, sino que está diseñada de tal manera que nos deja la sensación de que sí somos libres. A mí me parece demasiado irracional todo esto, demasiado absurdo todo esto, demasiado incoherente, como para tomarme en serio una definición como esa de que la mente es la actividad cerebral. Bueno, esas son características, digamos, que salen de un análisis y, por supuesto, van a venir los sabios neurocientíficos y esto lo van a poder discutir. Lo que no van a poder discutir fue uno de los experimentos que hizo este investigador mexicano, Jacobo Gringer Silverbaum. Ese experimento no lo pueden discutir. Ese experimento está registrado, documentado, se sabe cómo se hizo, se conocen los resultados, fue publicado y eso no lo pueden discutir. Eso demuestra que la mente no tiene nada que ver, no. Hay una mente cerebral, pero que la verdadera mente, la mente real, la mente verdadera, es otra cosa totalmente distinta. Bueno, se trabajó con 12 parejas, 10 eran parejas, personas que tenían vínculos emocionales, y 2 eran gemelos, que se sabe que los gemelos univitelinos tienen características que los entrelazan, que los unen. Y por supuesto, como en todo experimento, había un grupo de control, el cual hizo lo mismo que el grupo experimental, pero sin hacer lo que el grupo experimental hacía primero. Lo primero que hacía el grupo, se trabajó con una jaula Faraday. Ustedes saben que la jaula Faraday aísla todo tipo de energía.
especialmente la que nos interesa ahora, que es la energía electromagnética, pero según los que hicieron este experimento, podía aislar cualquier señal conocida. Era una habitación con una jaula Faraday y ahí se amortiguaba hasta sonido, lo que sea. Ninguna señal conocida por el ser humano podía salir de esa habitación. Los sujetos de prueba, tanto los del grupo experimental, no, los del grupo de control no lo hacían. Los sujetos de prueba del grupo experimental entraban ambos en esa habitación con la jaula Faraday y se sentaban juntos hasta que pudieran sentirse el uno al otro, pero sentirse. Acá hablan de comunicación empática no verbal. La podían hacer como quisieran. Se podían tomar de las manos, podían meditar juntos, como quisieran. El objetivo era llegar a era sentirse, llegar a una comunicación empática no verbal. Después de 20 minutos, uno de los dos, uno de la pareja, salía de esa habitación y entraba en otra habitación donde había una computadora, una pantalla de computadora, lo aislaban de todo sonido, y esa computadora lo sometía a estímulos visuales, algunos flashazos fuertes de varios tipos. Los dos sujetos, tanto el que estaba en la habitación de la jaula Faraday como el que estaba frente a la computadora, por supuesto estaban siendo monitoreados con electroencefalograma. Hoy no traje apuntes, tal vez para la próxima, pero tendrían que ver, porque es digno de verse, cómo coinciden. O sea, van iguales. Es el mismo cerebro. Si uno lo mira, dice, bueno, le hicieron la misma prueba al mismo cerebro. Pero no era el mismo cerebro. Había un cerebro frente a una pantalla de computadora y otro cerebro dentro de una habitación cerrada y cubierta con una jaula Faraday. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? No hay una explicación desde el punto de vista de la física teórica normal, por ejemplo. No hay. Porque se necesitaría algún tipo de señal, se necesitaría algún tipo de energía para que sucediera eso. O sea, para que el cerebro que estaba dentro de la jaula Faraday diera exactamente la misma gráfica que el otro, pero con picos altos, con picos bajos. Alguna señal se necesita desde la física. A ver, normal, no sé cómo llamarla. Quedaban como esos dos cerebros, quedaban como unidos, como si fueran uno, pero de manera no local. O sea, era como el mismo objeto, el mismo cerebro, pero uno estaba allá y el otro estaba allá. El mismo objeto en dos lugares.
Pero ¿cómo se unieron? Sí, se unieron una vez que llegaron a la comunicación empática no verbal. Es como si hubieran entrado esos dos cerebros al ámbito de la totalidad, aquel que mencionaba David Bohm, que al principio lo llamó potencial cuántico, que era lo que él decía que unía todo con todo en la totalidad. Aquella primera explicación que dio David Bohm del experimento de Align Aspect en 1982 del entrelazamiento cuántico, es que el experimento del entrelazamiento cuántico sí funciona, pero lo que nos permite es ver algo que ya estaban unidos. Aparentemente, esos 20 minutos de comunicación empática no verbal, y no es mucho tiempo, 20 minutos, lo que hace es activar esa unión que ya existe en la totalidad. Dos cerebros como uno solo, pero el mismo objeto en un lugar y el mismo objeto, eso se llama no localidad en física cuántica. Y en el paradigma holográfico también. En física teórica eso se llama no totalidad. Es como si eso que hicieron antes activara la unidad preexistente que ya existe. Nosotros decimos todos somos uno, pero sin embargo tenemos que hacer algo para volver a unirnos, como para activar una unidad que ya existe. Y la manera es con la comunicación, pero es a través de una comunicación donde existe obviamente un vínculo fuerte emocional, sentirse uno al otro. Yo creo que no se puede explicar bien en palabras esto. Por supuesto, el grupo de control, con el grupo de control que no tenía esos 20 minutos de comunicación empática no verbal, no sucedió nada. O sea, las gráficas de los electroencefalogramas eran totalmente distintas. No sucedía nada. Bueno, da la casualidad que esto es lo que queremos hacer y esto es lo que se puede hacer con los grupos de coherencia. Los grupos de coherencia que están funcionando en vida coherente son grupos de pocas personas, 5 mínimo, 9 máximo, donde sabemos, porque fue medido por el Instituto de Matemáticas del Corazón, que los integrantes del grupo pueden sumar sus campos bioenergéticos y se forma un campo grupal que es más potente que la mera suma de los campos individuales. No solo eso, pueden sincronizar los corazones, en realidad la variabilidad del ritmo cardíaco, de tal manera que todos, sin hablar incluso, pueden tener la misma intención, pueden dirigir información coherente hacia un solo objetivo. Y al dirigir información coherente, todo es información. Todo es información. Las cosas están hechas de energía e información. Al dirigir información coherente a un objetivo,
Si hay un problema allí, si hay una incoherencia allí, se soluciona. Esa es la idea. Enviar a través del campo geomagnético información coherente para ayudar a esta línea de tiempo que, como ven, es catastrófica, como lo dijimos alguna vez. No soy mucho de mirar noticias, pero obviamente la explosión del volcán en Guatemala fue algo que nos pegó a todos. A los mexicanos, a los que estamos en México, por la cercanía, además. Muy bien, eso es lo que pretendemos hacer con los grupos de coherencia, pero este activar una unidad va mucho más allá que lo que midió el Instituto Matemáticas del Corazón, por lo que trataremos de profundizar en este tema. Nuestra hipótesis es que se activa la verdadera conexión, la que ya estaba, la que siempre está, la que en esta frecuencia de realidad está como escondida, no se ve a simple vista. Es como el experimento del doctor Roger Nelson de 1998, él mismo lo decía, no es fácil de ver esto de la conciencia global, no es fácil de ver, solamente se ve cuando hay algún acontecimiento que involucra a toda la humanidad. Lo que pasa es que cada uno está muy metido en su propia vida. No estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que en esta frecuencia de realidad que fue intervenida, no podemos ver. De paso, en el universo, en el superholograma llamado universo, el universo tiene paralaje, depende del ángulo donde se mire, se ven las cosas, ¿verdad? O sea, desde un punto se ve de una manera, desde otro se ve de otra, lo expliqué en un programa con el famoso Acuario de David Bohm. Bueno, y aquí pasa lo mismo. En esta frecuencia de realidad no vemos la conexión existente, pero podemos activarla. Y para activarla necesitamos sentirnos unos a otros, sin palabras, sin palabras. Comunicación empática no verbal, una nueva expresión que voy a usar mucho de aquí en más, de este fue un grande, Jacobo Gringer Silverbaum, lamentablemente desaparecido junto con su esposa, pero trataremos de rendirle homenaje estudiando su legado. Que estén bien.